Hay una diferencia enorme entre admirar a alguien y querer convertirte en esa persona. Y Cassie Howard, de Euphoria, muestra perfectamente dónde está esa línea. Si has visto la serie, probablemente recuerdes que Cassie cambia constantemente. Cambia su forma de vestir, su manera de hablar, su personalidad, incluso la forma en la que se relaciona con los demás. Pero esos cambios no nacen de preguntarse, ¿quién quiero ser? Nacen de una pregunta mucho más peligrosa. ¿Qué tengo que hacer para que me quieran? Y esa es una de las consecuencias más destructivas de la comparación. Poco a poco dejas de construir tu identidad y empiezas a construir un personaje, uno que crees que será suficiente para recibir aprobación. Lo más interesante es que esto no solo le ocurre a Cassie, nos pasa a todos, aunque en versiones mucho más pequeñas. Empiezas a seguir a alguien en redes sociales. Te gusta cómo habla, cómo viste, cómo trabaja, cómo organiza su vida. Y casi sin darte cuenta, empiezas a copiar pequeños detalles. Al principio parece inspiración, pero hay un momento en el que deja de ser inspiración y empieza a ser imitación. Y ese momento suele pasar desapercibido, porque copiar funciona, al menos durante un tiempo. Recibes más aprobación, más atención, más validación, y el cerebro aprende algo muy peligroso. Cuando soy como los demás, me aceptan más. El problema es que cada vez dependes menos de tu propia opinión y más de la reacción de los demás. Entonces ocurre algo curioso. Empiezas a vivir pendiente de señales externas. ¿Cuántos me gusta tuvo mi publicación? ¿Por qué ella recibió más atención? ¿Por qué siempre parece destacar? ¿Por qué yo no? Y sin darte cuenta, ya no estás viviendo tu vida, estás evaluándola constantemente, como si cada día fuera un examen. Y aquí aparece un concepto psicológico muy importante, la autoestima contingente. Es un tipo de autoestima que depende de factores externos. No te sientes valioso porque reconoces tus cualidades. Te sientes valioso únicamente cuando algo confirma que lo eres, cuando recibes un cumplido, cuando consigues un logro, cuando alguien te elige, cuando obtienes aprobación. El problema es que esa aprobación nunca dura demasiado, porque el cerebro se acostumbra, y entonces necesita la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Es exactamente como correr en una caminadora. Puedes esforzarte muchísimo, pero nunca sientes que llegas. Eso explica por qué hay personas increíblemente exitosas que siguen sintiéndose insuficientes. No importa cuánto consigan, siempre sienten que necesitan demostrar algo más. Y eso ocurre porque el vacío nunca estuvo en sus logros, y estaba en la forma en la que aprendieron a medir su valor. Casi no deja de sufrir porque consiga atención. De hecho, cuanto más la busca, más se pierde a sí misma. Y creo que esa es una de las lecciones más importantes de este video. La comparación no solo cambia cómo te ves, puede cambiar quién eres. Cuando pasas demasiado tiempo intentando parecerte a otra persona, corres el riesgo de dejar de descubrir quién podrías haber sido tú. Pero existe una comparación todavía más silenciosa. No tiene que ver con la belleza, ni con la popularidad, ni siquiera con la aprobación. Tiene que ver con el rendimiento, con sentir que, aunque siempre hayas sido brillante, de repente todos parecen ir un paso por delante. Y pocas historias representan mejor esa sensación que la de Rory Gilmore. No siempre nos comparamos con otras personas. A veces, la comparación más dolorosa ocurre con alguien que ni siquiera existe. La persona que imaginabas que serías a esta edad. Y pocos personajes representan esto tan bien como Rory Gilmore. Desde muy joven, Rory parecía tener toda su vida planeada. Era inteligente, responsable, ambiciosa, tenía grandes sueños y, sobre todo, tenía algo que muchas personas no tienen: una idea muy clara de quién quería llegar a ser. Durante años, todo parecía confirmar que estaba avanzando exactamente en esa dirección. Pero crecer tiene una forma muy extraña de romper nuestros planes, porque llega un momento en el que ya no eres ese adolescente que imagina cómo será su futuro. Ahora estás viviendo ese futuro. Y quizá no se parece en nada a lo que imaginaste. Tal vez pensabas que a los 30 tendrías una carrera completamente estable, que habrías encontrado a la persona correcta, que tendrías tu propia casa, que sabrías exactamente qué hacer con tu vida. Y entonces llegas a esa edad y descubres que todavía estás intentando resolver muchas de las mismas preguntas. Ahí aparece una comparación de la que casi nunca hablamos. No miras a otra persona y piensas, quiero tener su vida. Miras tu propia vida y piensas, yo creía que a estas alturas estaría mucho más lejos. Y eso es precisamente lo que hace que la historia de Rory resulte tan interesante. Porque Rory no solo tiene que enfrentarse a que su vida no salió exactamente como esperaba, también tiene que enfrentarse a la distancia entre quién es y quién pensaba que iba a ser. Y esa distancia puede sentirse como un fracaso.
Especialmente cuando durante años construiste tu identidad alrededor de tu potencial, cuando todo el mundo te decía que eras brillante, que llegarías lejos, que estabas destinada a hacer cosas increíbles, porque entonces no conseguir algo deja de sentirse como un simple tropiezo. Empieza a sentirse como si estuvieras decepcionando a la persona que se suponía que debías convertirte. Pero aquí está el problema. Cuando tenías 17 años y diseñaste mentalmente tu vida perfecta, no conocías todo lo que iba a ocurrir después. No conocías las oportunidades que aparecerían, los errores que cometerías, las personas que conocerías, las decisiones que cambiarían tu camino. Y aún así, años después, puedes terminar juzgando tu vida real utilizando las expectativas de una versión de ti que no tenía toda la información. Quizá por eso sentimos que vamos tarde, porque seguimos intentando llegar a destinos que elegimos hace años, sin preguntarnos si todavía queremos ir hacia ellos. Y quizá avanzar no siempre significa acercarte a la vida que imaginaste. A veces significa tener el valor de admitir que esa vida ya no es la que quieres, porque no le debes a tu versión más joven convertirte exactamente en la persona que imaginó. Tu vida puede cambiar, tus prioridades pueden cambiar, tus sueños pueden cambiar, y tú también. Rory nos recuerda algo incómodo. Puedes hacer todo correctamente, y aún así terminar sintiéndote perdido. Pero estar perdido no significa necesariamente que hayas fracasado. A veces simplemente significa que el mapa que estabas siguiendo ya no te lleva a donde quieres ir. Y quizá la pregunta no debería ser, ¿por qué todavía no soy la persona que pensé que sería? Sino, ¿quién quiero ser ahora? Hay un tipo de comparación mucho más silenciosa que todas las anteriores, y precisamente por eso suele ser la más difícil de detectar. No ocurre cuando ves a alguien más exitoso, ni cuando alguien consigue un mejor trabajo, ni siquiera cuando alguien parece más atractivo. Ocurre cuando empiezas a sentir que tu vida va con retraso. Lara Jean, por ejemplo, vive gran parte de su historia convencida de que siempre hay alguien más interesante que ella. Más segura, más bonita, más espontánea. Cuando Peter la elige, ella misma parece no entender por qué, como si hubiera otras personas que lo merecieran más. Y esa sensación es increíblemente común. Muchas personas no tienen un problema de autoestima, tienen un problema de comparación, porque llevan tanto tiempo mirando la vida de otros que ya no pueden ver la suya con claridad. Algo parecido le ocurre a Bridget Jones. Bridget no es una mujer fracasada. Tiene amigos, tiene trabajo, tiene sentido del humor, tiene una vida que muchas personas considerarían buena. Sin embargo, casi nunca la vemos disfrutarla. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que siente que le falta. Si no es su peso, es su carrera. Si no es su carrera, es su vida amorosa. Si no es su vida amorosa, es la sensación de que todos los demás parecen tener las cosas mucho más resueltas. Y aquí aparece una idea que creo que puede cambiar por completo la forma en la que vemos nuestra vida. Muchas veces no sufrimos por lo que nos falta. Sufrimos por la velocidad con la que creemos que deberíamos haber llegado. No pensamos, no tengo pareja. Pensamos, a mi edad ya debería tener pareja. No pensamos, todavía no compré una casa. Pensamos, todos los demás ya compraron una. No pensamos, estoy construyendo mi carrera. Pensamos, voy demasiado lento. ¿Te das cuenta de la diferencia? El dolor no siempre viene de nuestra realidad. Muchas veces viene del calendario imaginario que construimos en nuestra cabeza. Un calendario que dice que a cierta edad ya deberías haber encontrado el amor. Ya deberías ganar cierta cantidad de dinero. Ya deberías tener claro qué hacer con tu vida. Pero, ¿quién escribió ese calendario? Porque si lo piensas bien, nadie. Lo construimos observando a los demás, viendo anuncios, películas, redes sociales, historias de éxito. Y poco a poco empezamos a creer que existe una edad correcta para lograr cada cosa, cuando la realidad es mucho más caótica. Hay personas que encuentran el amor a los 20, otras a los 40, hay quienes descubren su vocación en la preparatoria, y quienes la encuentran después de cambiar de carrera 3 veces. Hay personas que parecen ir muy rápido y años después desearían haber ido más despacio. La vida no tiene una línea de tiempo universal, solo tiene la tuya. Y quizá el mayor error que cometemos es juzgar nuestro camino usando el reloj de alguien más. Porque cuando haces eso, siempre vas a sentir que llegaste tarde. Entonces, si compararnos es algo natural, si nuestro cerebro fue diseñado para hacerlo, y si vivimos rodeados de referencias imposibles, significa que estamos condenados a sentir que nunca somos suficientes. No. Pero para salir de esa trampa necesitamos entender una última cosa, y probablemente sea la más importante de todo este video. Quiero que recuerdes la primera escena de este video. Andy Sachs entrando por primera vez a las oficinas de Runway, lo único que cambió fue el lugar desde donde empezó a medirse.
Y quizá eso también te está pasando a ti. Tal vez llevas meses convencido de que te estás quedando atrás, que todos avanzan más rápido, que todos ya encontraron el amor, que todos ya saben qué hacer con su vida, que todos parecen más seguros, más exitosos, más felices. Pero después de todo lo que vimos hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo sabes que eso es verdad? ¿Porque realmente conoces la vida de esas personas? ¿O porque conoces únicamente la parte que ellas decidieron mostrar? Porque ahí está el gran problema de la comparación. Nunca compara dos realidades completas. Compara dos versiones completamente distintas. Tú conoces tus miedos, tus errores, tus días malos, tus inseguridades, pero de los demás solo conoces los momentos que brillan. Y con esa información incompleta, tu cerebro llega a una conclusión devastadora. Todos avanzan menos yo, pero quizá nunca fue cierto. Quizá solo estabas viendo una versión editada de la vida de los demás mientras juzgabas la tuya sin ningún filtro. Y hay algo más. La comparación nunca termina. Si hoy consigues el trabajo que sueñas, mañana conocerás a alguien con un puesto mejor. Si hoy compras la casa que querías, mañana alguien tendrá una más grande. Si hoy alcanzas una meta, tu cerebro encontrará a otra persona con una meta todavía mayor, porque la comparación no es un destino, es un mecanismo, y mientras no entiendas cómo funciona, siempre encontrará una razón para convencerte de que no eres suficiente. Por eso creo que la verdadera pregunta nunca fue, ¿por qué todos avanzan menos yo? La verdadera pregunta es, ¿por qué estoy usando la vida de otras personas para decidir cuánto vale la mía? Porque el día que dejes de medir tu historia con el reloj de alguien más, vas a descubrir algo que probablemente siempre estuvo ahí. Nunca ibas tan lento como pensabas, solo estabas mirando hacia el lado equivocado. Si este vídeo te hizo cambiar aunque sea un poco la forma en la que ves tu propia vida, me gustaría pedirte un favor. Cuéntame en los comentarios. ¿En qué momento de tu vida sentiste que todos avanzaban menos tú? Puede haber sido en el trabajo, en la universidad, en una relación, o incluso ahora mismo. Voy a leerlos todos porque creo que muchas personas necesitan descubrir que no son las únicas que se han sentido así. Te invito a ver la primera parte de este vídeo, te lo dejo arriba. Y si te gustan los vídeos donde usamos la psicología para entender por qué pensamos, sentimos y actuamos como lo hacemos, suscríbete. Cada semana analizamos esas ideas que pueden cambiar por completo la forma en la que ves a los demás, pero, sobre todo, la forma en la que te ves a ti mismo. Nos vemos en el próximo vídeo.